Familia Gadu, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro video más. El día de hoy nos encontramos con un invitado bastante especial. Nos encontramos en el taller del maestro Saúl Castro. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Javier, aquí recibiéndolos con gusto en el taller. Muchas gracias, maestro. Para la gente que no lo conozca, ¿quién es Saúl Castro y a qué se dedica? Bueno, yo soy oaxaqueño, eh, nací así que en el barrio de La Merced, ahí en el centro, y soy artista plástico, multidisciplinario. Hago pintura, grabado, escultura. eh, bueno, estoy tratando de aprender un poquito más de todas las técnicas, ¿no? De todo lo que hay todavía por explorar, Sí, ¿no? Al exactamente. día de hoy, ¿usted cuánto tiempo lleva dedicándose en esto? Pues de que yo ingresé a Bellas Artes ya 35 años. Ok. Anteriormente tuve algunos inicios en la pintura eh, como esporádicos, Sí. pero yo diría que a partir de Bellas Artes y cuando yo salí, unos 35 años. 35 años. Sí. Ahora sí que investigando un poquito de sexo en redes sociales, hay uno que me da mucha curiosidad y es cuando estaba usted haciendo, creo, me parece, el servicio militar, ¿no? Y al final también ganó un premio, un concurso de pintura. ¿Cómo Sí, fue, cómo vivió ese logro o ese proceso? ¿Cómo es que no sé, cómo pudo hacer ambas, ¿no? sí. Fíjate que desde muy joven me ha gustado dibujar. Lo que pasa es que mi hermano, un año más grande que yo, aprendió primero a leer y él Ok. me leía las historietas. Y a mí me daba como, no sé, como tentación de que no podía yo leer. Entonces yo me ponía a dibujar los monitos, ¿no? De las Hacer como una historietas. historia. Ok. Ajá, exactamente. Y de ahí empecé a dibujar y gané algunos premios en el imparcial, cuando tenía 9, 10 años. Sí. Y de ahí, pues seguí yo pintando en las escuelas, la secundaria, dibujaba yo a mis compañeros. Ya en la prepa, creo que alguien me encargó un dibujo de ella, creo que era una amiga, Sí. y le hice un retrato y ya me lo compró, ¿no? Y de ahí ya en el servicio militar hubo un concurso de pintura Órale. que era instructoría, algo así. em, y teníamos que dividir el bastidor en cuatro partes y poner cada parte de cómo veía uno el servicio militar. Hice el cuadro, lo presenté en Oaxaca, ganó a nivel estatal. Sí. Me acuerdo que un teniente se enojó mucho a la siguiente semana que me dieron el premio y dice, a ver, quién ganó, ¿no? Entonces ya, ¿Pero por eh, qué porque él también pintó. Ah, ok. Él había Sí, pintado sí. y no ganó, ¿no? Sí, ok. Y entonces ya nos puso a hacer lagartijas y un montón de cosas. Yo no salí porque yo sabía que él nos iba a dar unos tablazos, cosas, entonces yo no salí, entonces nos puso a hacer lagartijas a todos. Pero fue algo bonito, fue mi primer reconocimiento, podríamos decir, que me sentí como, porque me dieron un diploma, Sí, claro. fuimos al cuartel donde estaba el servicio militar. Hubo un homenaje, algo muy bonito, y ya nos dieron un diploma a los primeros tres lugares, ¿no? Entonces fue algo bonito, algo ¿De ahí padre. usted considera que bueno, ese es como el inicio de algo grande o ya lo venía como caminando tiempo atrás? Pues yo ya pensaba en ser pintor. No sabía yo dónde estudiar, pero sí yo ya, Ya mi, traía la mi idea idea, era ser sí. pintor. Entonces trabajaba yo en las mañanas con mi papá, que tiene una carpintería, bueno, tenía porque ya no. Y de ahí me iba yo a meter a estudiar la preparatoria, me iba yo a meter a estudiar arquitectura. Y terminando arquitectura iba yo a irme a estudiar a Bellas Artes a México. Pero resulta que un amigo de la prepa me dice que hay una escuela de Bellas Artes en Oaxaca Ok. y esa misma tarde me fui a buscarlo. Al día siguiente me inscribí porque era parte de unas clases opcionales de la UAP. Y a la semana yo ya estaba yo en Bellas Artes porque estaba en el inicio de clases.
O sea, pasó de algo de arquitectura Sí, se a... enojó mi papá mucho, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo fue ese proceso para usted? No sé, ¿hasta qué punto considera que eso pudo haber sido, pues a veces, ¿no? Pasa que muchas veces los papás no tienen esta como tal vez calidez, ¿no? De decir a veces las cosas sí. y a veces uno también por esa parte, pues que no siente el apoyo, pueda sentirse en ocasiones limitado a hacer ciertas cuestiones, ¿no? ¿Usted fue apoyado en ese proceso por su familia o considera que lo llevó de una manera en la que tuvo que ir rompiendo y abriéndose camino por cuenta propia? Pues no sentí la barrera de que me dijeran no, no, pero sí me dijeron, pues entonces tienes que venir más tiempo al taller para que aprendas un oficio, ¿no? Y porque antes en el, ¿qué sería? Fue en el, más o menos en el año del 88, 89, más o menos estoy hablando, que entré a Bellas Artes. Sí. Y entonces, pues no había ninguna referencia, como lo puede ver ahora, con Sí, claro. algunos papás o algún padre, familia, que puede ver algún artista o puede ver en las noticias o en algún lado que un artista puede tener una buena vida Sí. o llevarla ahí por lo menos, ¿no? Inclusive hasta a veces hasta en la actualidad, ¿no? Que ya hay tantos artistas, todavía se sigue como llevando todavía como tabú, ¿no? Que el ser artista todavía no es tan redituable. Yo creo que antes porque no había y ahora porque hay muchos, Sí, ¿no? sí. Entonces ya como que el péndulo ya pasó de un lado a otro. Y pero bueno, mi mamá, o sea, me estaba dando su plaza porque mi mamá tenía una plaza en el Creno y me dice, yo Ok. te voy a dejar mi plaza para cuando termine yo entres tú a trabajar y como que nadie, pues Llegaba a creer, ¿no? sí, En lo que hoy hace, ¿no? Actualmente. sí, y realmente yo también, mi idea de pintar no se limitaba mucho más a el acto de hacerlo, o sea, de tener unos colores, de tener un bastidor o papel o lo que fuera y estar todo el tiempo dibujando o pintando. O sea, esa era mi idea. O sea, no tenía yo ninguna otra idea no sé, de tener como una casa, porque no tenía yo referencia de alguien que tuviera una casa por pintar, ¿no? Sí, sí. Conocía yo muy poco al maestro Tamayo, que ya era un gran pintor. El maestro Toledo todavía no llegaba a Oaxaca, el maestro Morales llegó mucho después. Entonces no había una referencia donde yo pudiera enfocarme a que esto me podía dar un sustento económico. Sí. Era mucho más por el gusto de que yo quería hacer algo así, ¿no? Llevarlo, ¿no? Como este estilo de vida, ¿no? Sí, En el que muy relajado, del que disfruten, ¿no? Realmente era algo que entonces bueno, le apasiona mucho, ¿no? Porque se siente muy conectado con eso y lo quería de cierta forma hacer sobre cualquier otra cosa, ¿no? Que se le pudiera presentar. pues era muy romántico, era muy rosa el pensamiento porque conocía yo algunos pintores por libros. Sí, Uno de ellos era Van Gogh. órale. Y yo estudié de su vida y vi que Sí, había muerto en un cuartito, que nunca había vendido ninguna pintura. Y mi idea era muy romántica. Dije, pues así, muy bohemio. sí, Como que esa era la parte mágica que yo imaginaba, ¿no? Eh, Como estar todo el tiempo pintando en la bohemia, estar como en un cuarto chiquito, de repente, no sé, sí. tal vez algo así, ¿no? Uno como joven creo que puede uno pensar en esa situación en aquel entonces. No creo que ahora ya cambiaron las cosas, pero en aquel entonces era una forma muy romántica de ver la pintura para ¿Usted mí. considera, bueno, qué tan importante es para usted estar en yo le llamo estar en un estado del ser cuando nuestras acciones van de acuerdo a nuestros pensamientos, perdón, nuestros pensamientos van de acuerdo a nuestras acciones para así poder lograr plasmar un sentimiento? Y creo que ustedes, bueno, sobre todo usted, lo que logra hacer como artista es prácticamente eso, ¿no? Al final transmitir por medio de la pintura algún sentimiento o alguna idea, algún pensamiento, pero todo bailado de la misma manera para que el espectador pueda conectar a través de ella, ¿no? ¿Qué tan importante usted considera estar dentro de ese estado del ser?
o cómo es que usted llega a poder expresar eso. Bueno, sí es una sensación que tiene que involucra los 5 sentidos, porque tiene uno que tener esa idea donde no tan concebida. En mi caso tenía, cuando terminé Bellas Artes, que fue la parte donde yo ya tenía como una pequeña base, y había yo salido con el menos taquera a viajar por muchos lados de la ciudad del estado de Oaxaca. Sí. Entonces tenía yo mucha influencia con lo que él pintaba, porque pues él siempre nos llevaba a todos esos lugares que a él le gustaba. Y yo empecé a pintar como las escenas que yo veía como en el mercado, cuando íbamos al istmo, a la costa. Me gustaba toda esa sensación. Y era como algo sin pensarlo, ¿no? Algo como muy inocente, como cuando un niño quiere dibujar a sus papás y hace unas líneas y para él en ese momento está correcto, Sí. ¿no? O sea, para mí en ese momento la forma en que yo pensaba y que como yo veía la pintura, pues era lo que yo hacía en mi primera etapa, que fue del 93, que yo salí de Bellas Artes, hasta el 2003, 2004 más o menos. Pero a lo que tú me comentabas es que sí tiene que ver con todo un pensamiento, porque después yo sentía que ya no podía yo pintar lo mismo, seguir pintando lo mismo. Ok. Y yo un día, después de 10 años pintando y de tener, pues no sé si está bien decirlo, pero tenía mucho éxito con mis trabajos. Se vendía todo lo que yo hacía. eh, ya no me daba una satisfacción espiritual o por dentro que me Sí. llenara. Ya decía yo, yo tengo que hacer esto toda la vida y pintar lo mismo y qué sentido tiene hacer eso, ¿no? Entonces 4 años me dediqué o 3 años me dediqué dentro de lo que yo estaba haciendo hasta lograr encontrar una nueva forma de pintar. Tardé como 3 o 4 años más o menos. Y fue un vuelco de 180 grados, porque de dibujar figurativo y de dibujar muy costumbrista, Sí. me fui a minimalista, Ok. donde la gente que no conocía mi primera etapa no sabía qué estaba viendo en ese momento, porque era puro color y algunas manchas nada más. Por ahí hay un cuadro aquí atrás de que está una figura azul, en la mitad de un azul con una mujer volando. Ok. Ese fue la segunda etapa. Entonces, son esos momentos donde uno tiene que elegir por dónde tiene uno que seguir, si seguir el instinto de ir creciendo como pintor o como artista, o quedarse en lo que está uno vendiendo, ¿no? Es difícil porque es como estás en la cima y de repente dices, de aquí ya, hasta aquí llegué, ya no quiero Claro. ir a otro lado, ¿no? Aquí me quedo, pero quiero brincarme a la otra montaña, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo lo voy a hacer? Quién sabe, pero a lo mejor bajar y volver otra vez a subir, ¿no? Em, en la segunda etapa, lo quiero comentar muy rápidamente. Sí tardé un año en vender un cuadro, ¿no? Hice 30 cuadros muy chiquitos, como porque en un día encontré, bueno, en un día, sino después de 3 años, Sí, sí. un día encontré que estaba yo dibujando y hice unas manchas y sentí que eso tenía yo que hacer. Hice 30 cuadritos y tardé un año para venderlos, para que se vendiera uno, ¿no? Y empecé yo a sentir como que otra vez volví yo a empezar. Sí. Y después de como de 3 años, otra vez volví a tener ese auge con mi trabajo. Le empezó a gustar mucho a la gente. Antes le gustaba más a la gente del norte, más que nada en la región de Monterrey. Ok. Y la segunda etapa era más del centro de la República. Entonces,
fue un fenómeno bastante bonito porque en 3, 4 años volví otra vez Conectar. a conectar con la gente, Tuvo ¿no? muchas altas y bajas, ¿no? En ese proceso, pero creo que lo más importante era que se estaba descubriendo, ¿no? Para llegar a hacer algo más de lo que en ese momento ya tenía previsto, pues, ¿no? Sí, Si es como lo menciona, considero que ha de ser muy complicado, ¿no? Porque lo mismo que comentas, de estar todo el tiempo en un nivel de éxito, ¿no? Y sí. que está, tomar la decisión de querer hacer, no llamemos de decir dejarlo seguro, porque considero que inclusive hasta eso puede llegar en algún momento a colapsar, ¿no? Pero sí a tener algo ya muy estable y decir, ¿sabes qué? Pues me voy por todo lo contrario, pero era una forma en la que usted tal vez tenía más la idea de poder conectar con usted mismo, ¿no? Sí, exactamente. Yo realmente anímicamente y por salud mental creo que me sigo más a mí que a un mercado. Sí, Puede ser que el mercado en algún momento funcione muy bien y que sea muy exitoso y que tenga reconocimiento y todo lo que trae ese tipo de situaciones. Pero si yo no me siento bien en ese momento conmigo mismo, de seguir pintando eso, sí. eh, me enferma mentalmente y como que mi energía baja. Entonces siempre tengo que hacer algo diferente. Si estoy pintando y me aburro de pintar, pues me pongo a hacer escultura. Y cuando yo empecé a hacer escultura, pues no sabía yo nada de escultura. Entonces, sabía yo modelar porque pues en Bellas Artes tuve una clase de modelado y sabía yo cómo sacar un molde y todo eso, Sí, ¿no? O sea, sí habían bases, pero no sabía yo cómo sacar una figura de mi cuadro para hacerlo tridimensional, ¿no? Y fue muy bonito porque como que se despeja uno, como que ya no dejas ese aburrimiento que de repente da el llegar al taller y solamente estar pintando, pintando, pintando y está el otro cuadro y lo vuelves a dibujar y lo pintas y le pones, en mi caso, pues manejo varias técnicas, ¿no? sí. Óleo, encausto, acuarela, de repente hago cuadros chiquitos, cuadros grandes. Entonces, yo creo que eso me mantiene con mucha energía todavía y tengo muchas ideas ahorita de crear cosas con vidrio, con Completamente diferente de lo que completamente usted sigue diferente. haciendo, ¿no? Sí, ¿Usted cómo ve ese cambio? No le da, por lo que veo, no le da miedo, ¿no? Siente al contrario. Creo que a lo mejor puede que sí, pero decide tomarlo, ¿no? Para poder llegar a hacer otras cosas, y a otro nivel, como menciona, ¿no? sí, fíjate que yo considero que sí hay artistas y lo respeto mucho, que se ha mantenido con una línea desde que encontraron como una beta y han seguido su camino por este sendero, ¿no? Eh, para mí es muy complicado, muy difícil seguir un solo camino. Pero yo considero que, bueno, para terminar la idea, ya tú ves una obra de él, de ese artista y sabes quién es, ¿no? O Sí, sea, ves la pieza y dices, ah, es tal persona, ¿no? Eh, y de repente mi trabajo en esos 35 años he podido crear un lenguaje que si tú ves algo minimalista o ves algo figurativo o lo que tú veas, ¿no? Puede ser una escultura o puede ser algo muy abstracto o puede ser un arte objeto, lo que sea. Tú vas a ver ahí mi mano. sí, Si la gente sigue a un artista porque le gusta, tiene que investigarlo, tiene que compenetrarse, tiene que, como ahorita, ¿no? Platicar con el artista o con la persona para conocer cuál es su ser, sí. ¿no? Una vez que conociendo al artista tal y como es, puedes conocer toda su obra, ¿no? Y yo considero que muchas veces el artista o el pintor o cualquier otra persona que se dedique a crear algo, en el momento que pone su mano en el material que sea, en ese momento ese material se transforma y tiene esa esencia de esa persona. Entonces yo pienso que el artista también o la persona que está haciendo algo de arte
pues se vuelve parte de todo de ese ambiente, de lo que crea. Ya no Sí, tiene que ser la misma línea, pintar solamente azules, azules, azules o verdes, o hacer una línea recta o una línea curva para que lo identifiquen, sino que con su forma de ser y con su forma de expresarse, yo creo que es parte de su trabajo, de su arte, ¿no? es lo que va a generar usted mismo esa esencia, ¿no? Al final del día y en lo que usted plasma y llega a ser, creo que es lo más importante, ¿no? Sí, Va al final transmitir algo con la persona que al final esté conectada a usted o que le llame la atención, pues, ¿no? No tiene que ser específicamente nada más puro eh, blanco y negro, ¿no? Sino a lo mejor de repente cuando ocupe otro tipo de paleta de colores, otro tipo de formatos, pues al final va a seguir gustando, que creo que eso es a lo que me refería al inicio con esta parte en la que consideraba que es muy difícil llegar a eso, porque por más, pues, ¿no? Digo, usted lo tiene, pero al final es porque se atrevió, ¿no? Porque al final decide en todas estas búsquedas ir experimentando con diferentes formatos, a pesar de que ya tiene algo que aparentemente parece seguro, ¿no? Y ahora que después de 35 años, yo lo reflexiono de esta manera, ¿no? Lleva de trayecto, pues puede hacer escultura, puede estar en óleo, puede estar en gráfica, no sé, ¿sabe? Y cada vez quiere ir probando infinidad de cosas, pero al final sigue teniendo esa esencia de usted, pues, ¿no? No la desvía simplemente porque ahora que ya nada más es escultura, ya no es Saúl Castro, ¿no? Sino ya ahora va a tomar otro nombre. No, sigue siendo Saúl Castro, pero ahora hace escultura, ¿no? Sigue siendo Saúl Castro, pero ahora hace también gráfica, ¿no? Y sobre eso mismo va gustando a la gente, pues, ¿no? Eso se me sí. hace algo interesante porque considero que no todas las personas tienen esa capacidad o esa fuerza mental también de quebrarse tanto y lo mismo que usted dice, que tanto a veces nos llegamos a cuestionar para poder avanzar, pues, ¿no? Y si hay algo que realmente nos tiene inconforme con nosotros mismos, pues, ¿por qué no verle el lado hacia dónde arreglarlo, ¿no? Y cómo arreglarlo, cómo corregirlo y poder ir puliendo cada vez más esas técnicas, ¿no? En los momentos en los que usted ha tenido de dificultad, ¿qué es lo que usted lo hace que se mantenga firme, que lo sostenga en esos momentos? ¿A qué recurre normalmente? Híjole. Sí, fíjate que yo no sé si a todos les suceda, pero sí hay puntos de quiebre en la carrera bueno, por lo menos yo puedo hablar por mí, ¿no? Yo no conozco, no he intimado tanto con otros artistas como para conocerlo o saberlo. Pero los puntos de quiebre de repente sí me llegan cada 10, 12 años, Sí, donde digo, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Em, a veces uno piensa también en la parte donde eso va a funcionar, eso funciona, y allí es donde uno empieza ya como a tener otro sentido o a tomar un camino que a lo mejor no es el que tiene que ser. Cuando uno empieza a pensar si funciona es porque estás pensando en el cliente, en la persona que va a adquirir tu trabajo y nunca le vas a dar gusto a nadie. sí, Entonces yo creo que ese es un camino equivocado. Si a ti te gusta, si a mí me gusta lo que estoy haciendo, que desde luego tengo muchas dudas, siempre tengo muchas dudas de lo que estoy haciendo. claro. eh, Está muy recurrida la palabra, pero yo creo que es cierto que cada vez que termina uno un cuadro, uno dice, el siguiente va a salir mejor, y el siguiente va a salir mejor, y de repente creo que en esa necesidad andamos casi la mayoría, ¿no? De que el siguiente va a ser el mejor que voy a hacer, el que me va a gustar el 100%. Creo que hay, hoy ya estamos por sacar un libro, y no sabía cuánta obra tenía yo, y entonces pues, tuvimos que resumir los 35 años yo creo que van a salir unas 200 fotos de obras, Sí, pero tomamos una parte muy pequeña de cada etapa y empecé a verlas, ver todo lo que había yo hecho y de repente, ay, qué padre, qué padre cuadro, sí. ya tenía años que no lo había yo visto, ¿no? Y entonces me gustó y de la primera etapa, de la segunda etapa, de esta etapa que estoy ahorita. Sí, sí, sí me han gustado, pero no me gustan al 100% todas. Tal vez a un 95%.
y hay unas, tal vez, 10, 12 que digo, esas sí son Sí, 100% satisfactorios para mí, ¿no? Y creo que esa es la parte donde uno quiere llegar, pero si tú llegaras a decir, eso es lo mejor que hago, pues ya no hay crecimiento, ¿no? sí. Ya no hay búsqueda, ya no hay forma de que tú quieras hacer algo mejor. Entonces, yo creo que en ese momento ya agarras y empiezas a ir para abajo, porque ya, ya llegases a la meta, ¿no? Ya llegas a la cima. Entonces, llegas a la cima, pues, ¿qué queda? Pues ir bajando, ¿no? Ir bajando. Entonces, mantenerse ahí, pues también es difícil, porque ¿quién aguanta estar todo el tiempo allá arriba? O sea, no, ¿y para qué estar allá arriba todo el tiempo, no? A lo mejor todavía hay más, como usted bien dice, ¿no? Montañas todavía por descubrir, ¿no? O lugares Sí, todavía que todavía no ha alcanzado en ese momento, pues, ¿no? exactamente, sí, hay mucho camino. Mientras uno tenga, esa necesidad de brincar de la cama todos los días para llegar al taller o hacer algo, yo creo que está uno en el camino correcto de lo que te gusta hacer todos los días, ¿no? Cuando ya no tienes ganas de pararte de tu cama, pues yo creo que tienes que reflexionar y ver qué cosa te hará brincar al otro día para que salgas de la cama, ¿no? Y hacer algo nuevo o cambiar de carrera. Yo he visto que muchas personas de repente cambian totalmente de carrera, ¿no? Hay muchos arquitectos que de repente empiezan a pintar o al revés, ¿no? Algunos pintores que luego empiezan a ser como diseñadores de interiores o cosas así. Y más que nada yo creo que de repente es como esa búsqueda de crecimiento, ¿no? Para esta profesión, ¿usted considera, maestro, que para ser artista se nace, perdón, o se hace? Pues yo creo que las dos, ¿no? Em, si tú naces con esta idea, yo escuchaba a un místico hace muchos años que decía que todo el mundo nace con una flamita dentro de uno, que es lo que la vida te dio, ¿no? El universo te dio una flamita y esa flamita es lo que tú vas a hacer en tu vida, lo que vas a crecer, ¿no? Pero en el trayecto, haz de cuenta que esa llamita es como, te digo, tú vas a ser pintor, ¿no? Sí, Y te la puso allí adentro de tu cuerpo. Y esa llamita te mantiene todo el tiempo como niño pintando o haciendo cosas que van con la creatividad. Pero dentro de la vida, de repente, en el camino, hay muchos caminos de distracciones, ¿no? De repente puede ser que te quieras casar o que quieras tener, no sé, algún bien material sí, y eso te va distrayendo. Si esas cosas te van distrayendo, te vas por ese camino. Tu llama a lo mejor no se apaga, pero se va a hacer muy chiquita, ¿no? Pero no llegas a hacer eso que tenías que hacer tan grande, ¿no? Entonces yo creo que sí se pueden hacer y también si alguien, por en algún momento de su vida, decide le llama mucho la atención pintar y que le apasiona también, porque también tiene que ser como una pasión. Yo creo que con el estudio, con aprendiendo algunas técnicas, eh, y toda la teoría que te puede dar una escuela o un maestro, yo creo que puede ser un buen pintor. sí, Porque hay una diferencia entre ser un pintor y ser un artista. Un pintor puede reproducir algo que está viendo ok, y hacerlo tal y como lo está viendo, ¿no? Un retrato, un paisaje, un bodegón. Los hiperrealistas pues son buenos pintores porque no cambian, hacen una escena, lo fotografían y se limitan a lo que están viendo. sí, Y ya con eso y lo sacan extraordinariamente, ¿no? Mejor que la cámara muchas veces. sí, Pero un artista va creando, va modificando, va rompiendo, va deshaciendo. Yo, por ejemplo, cuando empecé con los cangrejos, yo me fui al mercado, compré un cangrejo. Ya lo conocía yo, pero no lo había analizado totalmente. Lo fui, compré dos, tres cangrejos, los puse en la mesa
los dibujé, los volví a dibujar, los dibujé muchísimas veces hasta que ya los podía dibujar de memoria. Y ya cuando los pude dibujar de memoria, entonces ya los hice como yo quería, ¿no? Parados, después ya le puse árboles, ramitas a las Tenazas, ¿no? tenazas. Entonces, el pintor va creando, va recreando. Dicen que como seres humanos no se puede crear, ¿no? Pero sí se puede Sí. recrear, porque todo lo que uno ve ya existe. Entonces, uno recrea lo que ya vio. No puede uno, a lo mejor algunos, ¿no? Yo no estoy tan metido en muchos estilos de arte, pero siento que la mayoría del arte es una recreación de lo que tú estás viendo, de lo que tú vistes y que te emocionó. Y después dentro de tu bastidor, de tu cuadro, de lo que estés haciendo, lo recreas, ¿no? A la forma de como tú lo puedes ver. Creo que mencionó dos puntos muy importantes respecto a lo que menciona, que es el primero que considero y lo voy a mencionar es muchas personas o la mayoría de las personas tienden a irse por el camino que es más fácil, como comentaba, ¿no? Tenemos una llama, ¿no? Y normalmente a veces las distracciones pues te pueden desviar, ¿no? Pero creo que ese es el camino más fácil de hacer. No es que realmente no haya, a lo mejor en ese momento no lo haya podido hacer, sino que él decidió y tomó esa decisión. Y muchas personas siempre les es más fácil, creo, decir esta parte de yo también hubiera sido, yo también a diferencia de lo voy a hacer, lo voy a intentar Sí. y si supongamos el peor escenario, ¿no? Que es, ok, fracasé, pero lo intenté, lo hice, ¿no? Eso es más difícil, ¿no? Aceptar la realidad de uno mismo y decir las cosas con total naturalidad, con total neutralez, ¿no? Para que a uno mismo tenga ya bien esas ideas claras, ¿no? Y lo segundo también que mencionan este aspecto, que todo pasa por ciertos procesos, ¿no? Al final no nacen de la noche a la mañana, tiene un comienzo, ¿no? Primero comienza comprando los cangrejos, después los empieza a bocetar, después de que los empieza a bocetar, empieza cada vez a pulir más la idea y de repente de ahí sale parte de su creación, ¿no? Y creo que eso se basa mucho también en qué tanto uno crea sobre su idea, ¿no? Sobre su pensamiento, ¿no? Y en sí mismo, ¿no? Porque como usted bien menciona, yo sí creo que como seres humanos tenemos la capacidad de ser seres creadores, ¿no? Transformadores, que nuestras ideas puedan impactar a las demás personas para que nuestro entorno pues sea mejor, ¿no? Por supuesto, o sea, a lo mejor sí entiendo que puede decir que sea mejor para quién, ¿no? Al final también es para uno mismo, Sí. pero cuando uno creo que tiene más ese pensamiento, es visible, ¿no? Como sus cangrejos simplemente, o sea, los ve y te impactan, te quedas plasmando y lo vas analizando cada vez más y te va gustando y es una maravilla porque al final usted creyó en sí mismo, creyó en lo que estaba haciendo y al final lo termina contagiando. Entonces creo que sí influye mucho esta parte de, o sea, al final vamos a hacer las cosas, pues, o sea, lo hiciste, pues, ¿no? De todas formas estabas haciendo lo que querías, por más que haya funcionado o no haya funcionado. Y si lo lograste, mejor todavía, ¿no? Entonces, ¿usted qué tan importante cree que sea el entorno, ¿no? En el que nos rodeamos, en el que estamos, pues? Tenía muchos, es una persona que es de muchos amigos o es una persona que tiene un círculo un poco más cerrado. Am, sí, tengo muchos amigos. La vida me ha bendecido en ese sentido, donde tengo muchos amigos dentro y fuera del Sí, ámbito del arte. pictórico, Sí, ¿no? sí, sí. Del arte, sí, es cierto. Y y no sé qué tanto influya, porque muchos de mis amigos de la infancia, pues ninguno se dedica al arte, ¿no? Sí. Y mis amigos, también, amigos y hermanos, que ya los considero a ellos, a un grupo con los que convivo más, eh, pues siempre vemos el éxito del otro y a mí me da mucho gusto. Sus padres. Me da mucho gusto ver Sí. el éxito de los otros. De repente digo, ay, qué padre taller, ay, qué padre está pintando, ay, qué padre hizo
este cuadro, es que padre la técnica, este, y les pregunto y voy a su taller y platico con ellos y nos nutrimos, ¿no? Em, si de repente hemos tenido como esa parte donde queremos reunirnos en algún momento para decirnos que también vamos en el camino donde queremos verlo, porque de repente tú vas en un sendero, pero a lo mejor en ese sendero tú piensas que vas caminando bien, ¿no? Sí, Pero a lo mejor hay una técnica mejor para que tú camines bien y vayas mejor en ese mismo sendero. Uno, por lo mismo de que está muy encerrado en ese lugar, pues no te das cuenta de eso. Muchas veces la persona que se está viendo de arriba se puede dar cuenta muy bien de cómo lo estás haciendo y qué cosa está pasando, ¿no? Tiene uno que tener la humildad de poder aceptar críticas, ¿no? Porque sí, eso hace crecer. Si uno piensa que uno ya es el maestro lo sabe todo. y que lo sabe todo y que todo esto, pues realmente no vas a crecer. Si no estás con el sentido de que tú puedes recibir alguna sugerencia de algún otro amigo, aunque no sea tu amigo, de otra persona, que a veces te puede lastimar porque no está uno a veces Acostumbrado, pues ¿no? acostumbrado, o a lo mejor la persona no es la indicada para que te lo diga, Sí, ¿no? Pero yo siempre, cuando alguien me dice, alguien que no conozco, me dice algo, que me lo decían en mis inicios, ¿no? Yo me quedaba como tambaleando un rato y después, yo cuando escucho a alguien que dice algo sobre mí o sobre cualquier cosa, de repente me quedo callado, pero no es porque estoy aceptando lo que está diciendo, sino porque estoy analizando si es cierto o no es cierto para mí. Ya después de unos días, unos meses, digo, ay, porque me da vueltas y vueltas, vueltas y vueltas lo que escuché o lo que me comentaron y llego a una conclusión. Entonces mi conclusión siempre tiene que ser de acuerdo a lo que yo estoy pensando, porque hay opiniones y hay cosas ciertas, ¿no? Por ejemplo, alguien te puede decir que eres un buen pintor, pero sí. o alguien te puede decir que que tus cuadros son no sé, lo mejor, no sé, algo así, ¿no? O más que nada eso, que es un buen pintor. Pero esa es la opinión, es que yo decir todas de cosas, pero realmente no van en el tema de esta, No, no importa, es otro pero tipo de filosofía, lo ¿no? puede compartir igual, ¿eh? Sin ningún problema. Creo que lo más importante de esta charla precisamente es lo que le comentaba al inicio, ¿no? A mí me importa y me interesa mucho saber la filosofía que usted pueda traer de vida, la filosofía que usted pueda compartirnos y sobre eso mismo, creo que lo mismo que dice va a depender mucho de nosotros, que tanto queramos ir aprendiendo, ¿no? Yo tengo una frase que, pues, yo soy cristiano y tengo una frase muy marcada que me llevó a entender un poquito más tal vez esto que me trata de decir o explicar y es, al principio yo pues vengo de una religión que es católica, mis Sí, papás son católicos de toda la vida y yo crecí con eso, mi abuelita, ¿no? Entonces, para mí, mi abuelita era la persona más que espiritualista en ese aspecto del tema de Dios, ¿no? Entonces, y tienes que hacer tu comunión y tienes que hacer tu sí, confirmación y todo, ¿no? Entonces, cuando voy llevando todo ese proceso, pues al final sí, lo hago también porque me gusta, pero al mismo tiempo porque tengo más esta tendencia, ¿no? Pero llega sí, un punto también en mi vida cuando voy creciendo, que estoy en la etapa de la prepa, y también me cuestiono, ¿no? Hasta qué punto existe Dios, ¿no? Hasta qué punto está presente en mi vida, ¿no? Y qué tan bien tengo yo esa esencia para lo que hago, ¿no? Digo que soy católico, pero realmente llevo al 100 mi religión o solamente lo hago a mi modo, cuando quiero, cuando sí, tengo ganas, cuando me siento triste. No funciona de esa forma, ¿no? Y en esos altibajos que tuve en mi vida en ese momento, mi hermano, que gracias a Dios tengo una muy buena relación con él, me comparte y me invita, ¿no? A ir a este tema del cristianismo. Y cuando estoy yo en ese momento, él me dice, tienes que ir con la mente abierta, ¿no? Y cuando me dice que tengo que ir con la mente abierta, me comparte mucho esta frase y me dice, recuerda, Javi, que el hombre sigue la palabra, no a la persona, ¿no?
Y creo que es muy cierto, y como usted lo Sí, menciona, tenemos que aprender a escuchar a todos, inclusive hasta los mismos haters puede ser, ¿no? sí, Porque realmente uno no sigue a la persona, uno sigue la palabra, ¿no? exacto. Y cuando va analizando las palabras y las va procesando, puede irse haciendo de un criterio más propio para así poder transmitir y expresarlo a lo que uno mismo ya hace, ¿no? Y como bien dice, pues puede sentir uno más tranquilo, más cómodo. O no sé también usted cómo lo ve por ese lado, ¿no? Pues fíjate que cuando estoy yo pintando en Bellas Artes con el maestro Takeda, él es una persona, pues, religioso, quiere decir que puedes tener o no tener Sí, un dogma, ¿no? Pero una persona religiosa cree en la naturaleza, cree en un ser supremo, sí. en el creador, ¿no? Le puedes poner el nombre que tú quieras. Al final creo que en ese aspecto todos van dirigidos como hacia lo mismo, ¿no? Sí, Budismo, exacto. cristianismo, catolicismo, pero en diferentes prácticas, pues. Hemos tenido muchas personas iluminadas, Sí, Buda, Cristo, Krishna, que han venido al mundo y han enseñado cada uno a lo que venía. Por ejemplo, Cristo habla del amor, Buda habla de la mente sí, y Krishna habla ya no me acuerdo de qué habla Krishna, pero porque he seguido más que nada a Cristo y a Buda, ¿no? sí, sí, sí. Y los he leído. Y entonces me decía el maestro Takeda que cuando uno está pintando y de repente te pierdes en la pintura por unos instantes o 5 o 10 segundos o un minuto o 5 minutos, en ese momento estás conectando con el creador. Y entonces Ok, estás en la parte de iluminación, podríamos decirlo, sí, ¿no? Y sucede no solamente en la pintura, en todos los ámbitos, ¿no? Donde de repente estás tan inmerso en lo que estás haciendo que no sabes de qué tiempo pasó porque te perdiste en ese sí estás momento. en ese trance, ¿no? Exactamente. Entonces esa parte me gustaba mucho, me gustó mucho del maestro Takeda. Y lo que te comentaba antes, que cuando te decían que puedes ser el mejor pintor o puedes tener mucho dinero, em, ahorita estoy siguiendo a un místico que se llama Sadhguru y él dice, mientras el que te diga que eres el mejor pintor o la mejor persona, o lo mejor lo que tú seas, esté en la mente de la otra persona, está bien. Y mientras el dinero que dicen que tú tienes esté en tu bolsa, está bien. Porque en el momento que entre en tu cabeza, en ese momento ya te empiezan a dominar, ¿no? Te vuelves un esclavo. Porque la misma persona que te dijo que es lo mejor, al día siguiente te va a decir que es lo peor Sí, y así como te hizo sentir bien, te va a hacer sentir mal. Y si el dinero que tú tienes en tu bolsa llega a tu cabeza, ese dinero se convierte en todo para ti. Y si un día no lo tienes, pues estás perdido, ¿no? Mientras sí, lo tuvieras en tu bolsa y se cae, pues no pasa nada, porque tú sabes que tu mente está limpia de eso, ¿no? Tú puedes seguir con o sin, ¿no? sí, Entonces, en ese sentido, creo que de repente las cosas o las críticas o lo que tengo o lo que hago o lo que consigo, mientras lo tenga aparte de lo que yo soy, de lo que yo creo, de lo que yo hago, de lo que me mantiene todos los días despierto, eh, por eso es que he tenido esas tres etapas, porque no me ha importado de repente vender todos mis cuadros en un mes y de repente en un año no vender nada, porque sé que eso no me define a mí, pues. Entonces, sí, por eso es que yo he cambiado y de repente cambio. De repente puede ser que haya una confusión en algunos clientes o en algunas personas donde dice, a lo mejor yo pienso, ¿no? No estoy seguro, pero sí, a lo mejor claro. pueden pensar, es que no le funcionó como venía pintando y quiere hacer otra cosa, ¿no? Y ahora como ya no le funcionó, va a hacer otra cosa y anda buscando qué hacer para tener éxito. Realmente no, porque lo que sí puedo tener un poco de satisfacción es que en cada momento que yo me he retirado de cada etapa, siempre ha sido en lo más alto que he estado. Sí. Entonces, eso Lo ha explotado al máximo, sí. pues, ¿no? Y he tenido lo que, por ejemplo, si trabaja uno es para tener un bien
material, pues el dinero, ¿no? Entonces yo en cada etapa he estado vendiendo muy bien, pero cuando yo cambio, no, realmente si yo nada más estuviera enfocado en lo que estoy vendiendo y lo que he tenido por lo que estoy haciendo, no hubiera yo pasado de mi primera etapa, me hubiera yo quedado ahí porque todo el mundo decía, no, maestro, qué padre pinta, que me gusta y que lo mejor, que no sé, muchos halagos, ¿no? Pero yo me escuchaba más a mí por dentro y Sí. que yo ya no estaba satisfecho con lo que yo hacía, entonces eso me hizo cambiar. Entonces eso, para mí en particular, una vez, hace poco, el año pasado creo que fue, que estuve en una exposición en el Museo de Bellas Artes de Houston, me comentaban que cuál era mi estilo, Sí. porque de repente ven que hay muchas cositas, ¿no? Sí, Por tiene ahí. mucha variedad. Sí. Y yo les comentaba que yo consideraba que el estilo soy yo. O sea, o sea, si quieren conocerme ahora, tienen que conocerme a mí, porque si me conocen a mí, entonces ya sabrán por qué es que pinto cada cosa y que, y que esa fue la respuesta, ¿no? Pues el estilo soy yo, desde como te comenté, ¿no? Era un poquito como que para que ellos busquen el significado de esa palabra, ¿no? Y yo creo que es como cada persona tiene su personalidad, no porque se vista de rojo un día o porque se vista de negro 5 años y un día se vista de rojo, va a dejar de ser la persona, pues a lo mejor se hartó de verse Sí, negro, ¿no? sí, Y hoy justo. quiero rojo, hoy quiero blanco, hoy quiero azul. O sea, no deja de ser la misma persona, pues, ¿no? Su actitud, su forma de ser lo hace inconfundible, ¿no? Sí, claro. Maestro, para finalizar esta charla, me gustaría, también si es de su agrado, compartirnos unas palabras de aliento, principalmente a las personas que en el camino pues probablemente estén perdidos o que no sepan cómo ir direccionándose, ¿no? Sobre todo porque a veces la vida pues puede golpearte muy fuerte de todos lados y a veces no sabes cómo levantarte, ¿no? Cómo poder seguir adelante, ¿no? A que los pueda alientar a que sean sus sueños, a que cumplan sus metas, con cosas que al final del día, pues usted mismo también lleve consigo mismo, ¿no? Que también usted las lleve practicando, pues es como comentaba, en esos momentos de cambio, en esos momentos en donde a lo mejor no se encontraba, que los pueda ayudar a que puedan tener más fuerza, ¿no? A que puedan encontrarse en ese camino y ir descubriendo hacia dónde ir, pues, ¿no? Mira, es una pregunta muy, muy complicada porque no soy quien para poder dar un consejo o dar una dirección a alguien porque yo estoy en ese mismo proceso de buscar Claro, mi camino, de buscar cómo seguir cada día, ¿no? claro, No porque uno haya avanzado cierto tiempo o cierto camino, está en la posibilidad de poder guiar a alguien, ¿no? De repente uno puede ser más ciego que otras personas, sí, pero podemos hablar un poquito de la experiencia, justo, de lo que he pasado, lo que he vivido. Y yo cuando me siento perdido busco refugiarme en lo que me motiva. ¿Por qué es que hago lo que estoy haciendo? Hacer una retrospección de si lo que estoy haciendo es lo que me está gustando, es lo que me lleva a donde quiero ir, qué quiero lograr con eso que estoy haciendo, hacia dónde quiero llegar, en qué tiempo lo quiero hacer, si quiero hacerlo muy rápido, si lo quiero hacer lento, si no me importa el tiempo, pero quiero llegar. Eh, Creo que ahorita estamos todos en una situación donde el cambio está muy fuerte en todos los sentidos. Em, y si podríamos hablar un poquito del universo, del creador, em, creo que podríamos, si uno necesita un soporte fuerte, podríamos enfocarnos a esa parte donde uno puede recargarse el hombro sobre alguna luz, sobre algún ser, sí, ¿no? Iluminado. Puede ser de los místicos que ya han pasado por nosotros, que puede ser Cristo, Buda, Krishna, o puede ser el mismo universo, puede ser un árbol,
puede ser el mar, Sí, porque todos los caminos dicen que Dios está en todas partes, ¿no? El creador pues es el creador, o sea, es el que está creando todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que en los momentos difíciles donde hay oscuridad, eh, es como, una vez escuché algo muy bonito que decía que donde hay mucha luz, es como si fuera una lámpara, ¿no? La lámpara ilumina todo lo que está al frente y arriba. Pero abajo de la lámpara hay oscuridad también. sí, Entonces uno tiene que salir de esa luz, o sea, o de esa, perdón, de esa sombra que está, a lo mejor está uno abajo, ¿no? Abajo de la lámpara, entonces tiene que alejarse. Mientras más alejas de esa sombra, pues te puede ir alumbrando un poquito la luz que está en la parte de arriba. sí, Entonces, pues que todos, yo creo que cada quien tiene que seguir sus sueños, que tiene que seguir su convicción, pero con el objetivo de encontrarse él mismo por dentro, de no perseguir algo que creo que ahorita eh, los jóvenes, yo diría más que nada para los jóvenes, como de repente los jóvenes están persiguiendo la fama, el reconocimiento, eh, todo eso son adulaciones, todo eso son cosas externas que la gente te va diciendo. Por ejemplo, la gente te puede decir, como hace rato te comentaba yo, te puede decir, oye, qué guapo eres, sí, qué rico eres, qué elocuencia tienes, qué bien pintas, no sé, muchas adulaciones, ¿no? Antes decían, cuando alguien quiere montar al caballo, primero lo acaricia, ¿no? sí. Para poderlo montar después. Todo eso es fantasía y te estás volviendo como un esclavo, ¿no? Eh, Tienes que escuchar tu voz interior, como te decía, la flamita esa que tienes adentro. Nosotros somos como un coche, o sea, lo que estamos viendo por fuera es lo que el creador nos dio para identificarnos dentro de todos, ¿no? Sí, Para que te reconozcan como Javi, te dio toda esa estructura, ¿no? sí. Pero dentro de ti está la flama, la llama que es la que da soporte a todo esto que eres tú. Entonces todos tienen que encontrar esa llamita. De repente ahorita no, a lo mejor por todo lo que estamos viviendo, nadie sabe que dentro de nosotros hay una llamita, ¿no? Una Sí, flamita. justo. Entonces busquen esa flamita y yo creo que cuando la encuentren, síganla, ¿no? Maestro, muchas gracias por esta plática. Espero se haya sentido pues bastante a gusto, bastante cómodo y muchas gracias por compartirnos pues parte también de sus experiencias de vida al final de cuentas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Como bien dice, al final no es el absoluto, pero todo suma, considero, ¿no? Sí, Entonces es parte de que uno mismo pueda ir hilando sí. conforme a lo que va haciendo y caminando también en su camino, en su trayecto y en su historia otras formas y otras ideas y otros pensamientos que puedan abrir tal vez un poquito más nuestra mente, ¿no? Salud, Pues maestro. salud y gracias, Javi, por venir al No, gracias taller. a usted por permitirnos el espacio principalmente, ¿no? Gente, si les gustó el video, recuerden que nos ayudarán muchísimo regalándonos un like, suscribiéndose al canal y nos estaremos viendo próximamente en otro video más. Maestro, si gusta despedirse de nuestro público. Pues un gusto compartir con ustedes estos momentos. Pues los esperamos en eh, Gadu de Arte, Gadu, cuarto de arte. Gadu Cuarto de Arte. Ahí están algunas piezas que podrán disfrutar y si quieren y si les gusta, pues adquirirlas. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias, gente. Hasta luego.